hay que señalarlo. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, ha sido el periodista que le ha puesto el dedo en la llaga. Los mexicanos no contamos para un gobierno como el del presidente Barack Obama, o al menos no somos prioridad. Y ayer platicando con él vía telefónica me dice, tenemos que hablar de esta situación. ¿Ya les pusiste tú el tema sobre la mesa a la Casa Blanca y ni siquiera enterados están? A ver, cuéntanos, Jesús Esquivel, de esta situación que platicábamos ayer. ¿Cómo te va? Vicente, buenos días. Pues ya lo habíamos mencionado la semana pasada cuando hablamos del caso del mexicano Antonio Zambrano, asesinado por policías en Pasco, Washington. Recuerdo esa conversación que decías que si aparecería o no en la prensa, que si el gobierno federal diría algo. Y recuerdo que te mencioné que pues creo que había un desdén muy grande hacia los mexicanos. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa cotidiana del portavoz presidencial, se me ocurrió preguntarle a Josh Earnest si el presidente Barack Obama estaba enterado del caso del mexicano Antonio Zambrano. Y la respuesta, no lo sé si sabe, fue lo que me dijo Earnest. Y al darse cuenta de la sorpresa, pues trató de corregir un poco, pero no de desmentir lo que ya había dicho. Señaló, yo ciertamente he visto los reportes noticiosos, no he hablado con el presidente sobre esto. Y agregó, aunque él, refiriéndose a Obama, es un gran consumidor de noticias, asumo que sí está enterado. Yo mismo no sé mucho de los detalles del caso, más de lo que he leído en las noticias. Y para preguntas sobre la investigación, te refiero a las autoridades locales. Con esto está muy claro, Vicente, lo que comentábamos, y te dije, solamente se puede armar un escándalo en comparación al de Ferguson si el presidente de los Estados Unidos habla del asunto. Está perfectamente claro que no está enterado ni va a hablar del caso de Zambrano Montes. Y desafortunadamente no es prioridad, porque si fuera prioridad, pues lo entendería de esa manera el vocero de la Casa Blanca. O sea, no le estás preguntando a un asesor, le estás preguntando al vocero de la Casa Blanca. Sí, digo, prioridad sabíamos que no era. En ocasiones luego se nos critica quienes decimos, si es que en la Casa Blanca no se enteran de esos asuntos, tienen la vista puesta en otras prioridades. Y a uno lo acusan, no, quieres desdeñar de todo. Pues ahí está la respuesta, directamente de la voz de Josh Earnest, el portavoz presidencial. Por eso creo que hay que medir con mucho cuidado las palabras de los funcionarios públicos, especialmente de la presidencia o del Congreso Federal, porque ayer mismo Obama, después de que su vocero decía esto, estaba asegurando que iba a seguir luchando por los inmigrantes, por los derechos de los inmigrantes, y eso es en términos plurales. Pero la culpa de todo esto, mi querido Vicente, y vuelvo a insistir en el tema, es que las organizaciones mexicanas en Estados Unidos están más divididas que un pastel en una boda, pues sí, en pedacitos. Cada quien busca llevar agua a su molino. Hay caudillos que aprovechan los momentos para hacerse populares, para ganar dinero, pero en una causa general que los debería unir, están totalmente desunidos. Y esto es nota, la pregunta y la respuesta que te da John Earnest, el vocero de la Casa Blanca, porque, fíjate, Secretaría de Relaciones Exteriores manda carta pidiendo explicación. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, repudia los hechos ocurridos allá en Pasco, Washington. O sea, si, no solamente el mexicano de este lado de la frontera es X, es una X, es un cero a la izquierda para el gobierno de Estados Unidos, también les vale un cacahuate lo que digan al sur de la frontera. Eso siempre les ha valido, eso no es noticia. Digo, solamente se la cree el presidente en turno de México cuando viene a Washington y cuando se sienta al lado del presidente, sea del partido que sea, se llame como se llame, y que le diga, para Estados Unidos la relación bilateral más importante es la que tenemos con México, lo cual es pura retórica, es una mentira grandísima,
Y creo que en México están conscientes de eso. Tampoco hay que decir que son ingenuos, porque cuando hablas con los funcionarios en corto, funcionarios mexicanos te dicen incluso qué bueno que no seamos prioridad para los Estados Unidos, porque eso también es importante. Y creo que en ocasiones es muy bueno que México no sea prioridad para los Estados Unidos. Yo digo, así es que digo, qué bueno que tengamos a nuestro amigo Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, porque solamente tú puedes conseguir estas declaraciones exclusivas sobre un tema que se supone es tan importante como el asesinato o la muerte a tiros por parte de la policía de un mexicano en Pasco, Washington, y que termina siendo, le pasó de noche pues a la Casa Blanca la información, solamente estando ahí y haciendo las preguntas incómodas, porque de otra manera te puedo asegurar que esa es la labor que tenemos que hacer los periodistas, ¿no? El vocero de la Casa Blanca seguramente se tomó el tiempo para decir, a ver, ¿de qué me habló este tipo? Voy a buscar información si es que no estaba enterado. Mira, digo, no se trata de decir que hice una gran labor, cualquiera lo hubiera preguntado, pero está claro que hay temas que pasan de noche, pero yo te insisto, si las organizaciones mexicanas se hubieran manifestado tal como ocurrió en Ferguson, Missouri, con el caso de este muchacho Michael Brown, yo te lo puedo garantizar que el presidente de los Estados Unidos, forzado o como quieras, hubiera salido a hablar del caso. Pero te reitero, los mexicanos demasiado divididos en Estados Unidos. Por eso a mí me causa hasta un poco de asco luego escuchar que sean pues, personajes que nada tienen que ver con la política nacional los que se presentan en el Congreso Federal de Estados Unidos, o hasta artistas, digo que ya es el colmo, porque entonces ningún congresista en Washington toma en serio a los mexicanos. ¿Cómo un artista va a representar los intereses de los mexicanos? Yo recuerdo una vez que vino Lucía Méndez, cuando estaba el tema migratorio al Capitolio, a mí me daba pena ajena, decía, ¿cómo Lucía Méndez, una mujer totalmente ignorante en términos políticos, en términos culturales, puede representar a una comunidad en Estados Unidos? Por eso no nos toman en cuenta, Vicente. Definitivamente, y ya, esa cereza que le pusiste al pastel, me queda claro, mi querido Jesús, tu punto, y bueno, pues te agradezco que compartas esta información que seguramente ya has enviado a través de las redes sociales o has enviado directamente a la agencia de noticias a México, que termina siendo una bofetada para los que se creen la mamá de los pollitos allá en México, para que vean que no en México no, más bien eso es como referencia aquí, porque hay mucha gente que considera o que lleva agua a su molino todos los días hablando de que los mexicanos son importantes, que decirles, pues ahí está, el vocero de la Casa Blanca está diciendo que no sabe si el jefe del Ejecutivo de este país, que ayer habló del tema migratorio, está enterado del caso de un mexicano asesinado por policías en Pasco, Washington. Te agradezco que compartas esta noticia, esta información exclusiva, mi querido Jesús, con nosotros, y estamos a la orden como siempre. Claro que sí, buenos días.